Bueno chicos, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar la clase en modo offline debido pues a una situación personal mía. Entonces decidí realizar la grabación hoy, ¿sí? La cual pues no será muy grande, no será muy larga, ¿sí? Pero tendré sentido pertinente de asociar hoy algo muy importante que vamos a tener en cuenta, que es la realización de lo que es el diseño como tal del OVA, ¿sí? Vamos a ir como adentrándonos ya al diseño del OVA como tal. Entonces, yo soy de los que pienso que lo primero que uno debe hacer en el diseño del OVA es tener en cuenta la maquetación como tal, ¿sí? Para trabajar esa maquetación, bueno, lo primero que yo pienso es tener en cuenta qué tipo de maquetación voy a trabajar. Entonces voy a trabajar hoy con dos herramientas. Voy a trabajar con la herramienta Draw.io, la cual ya había mencionado en la clase anterior, donde esta herramienta es una herramienta muy interesante. Usted la puede trabajar directamente con estos recursos. Puede ser a través de recursos de GitHub, GitLab, Dropbox, Google Drive, OneDrive o en su dispositivo. ¿Sí? Si quiere asociar todos los diagramas que se guarden eh, en su cuenta de correo, ¿sí? Sea cuenta de correo de la UDENAR o cuenta de correo personal, puede utilizar OneDrive o Google Drive, ¿sí? Y si desea guardarla en su computador, entonces utilice Device, ¿sí? Entonces ahí puedo utilizar cualquiera de las opciones. Las opciones de abajo también son válidas para trabajar y para utilizar, y la puede hacer sin ningún problema. ¿Listo? Voy a utilizar OneDrive. Yo generalmente tengo OneDrive con otra cuenta, por lo cual, no, mentira, me voy a ir por Device y voy a crear un diagrama, el cual lo voy a llamar sistema de navegación. ¿Listo? Para explicar cómo hacer un sistema de navegación. Y bueno, desde hoy yo también voy a empezar a crear un OVA, ¿cierto? Para mí, tengo que crear un OVA precisamente para algunos ejercicios. Y bueno, me interesa que vayamos precisamente teniendo en cuenta lo que es el manejo del diseño. Entonces vamos a ir viendo cositas interesantes desde ese punto de vista. ¿Listo? Entonces vamos acá, sistema de navegación, y comenzamos con ese proceso del sistema de navegación como tal. Listo. Bien, ya aquí ya lo tengo listo y pues que será guardada en su momento. Bien. Ok, voy a explicar un sistema de navegación que hay que hacer sí o sí, ¿sí? Teniendo en cuenta de que en este caso, en este primer caso, no me interesa tanto saber cuál es mi tipo de OVA que voy a trabajar. ¿Listo? En este momento no me interesa aún cuál es ¿qué se llama? Mi OVA o mi tipo de OVA. Puede ser tutorial, como les decía en la clase anterior, puede ser con técnicas de gamificación, puede ser tipo videojuego. Bueno, dependerá pues ya más adelante de lo que queremos trabajar. Sin embargo, el sistema de navegación viene conceptualizado, yo diría. Yo lo voy a poner acá como una conceptualización, ¿sí? Se define como el proceso. Para mí se define como el proceso, ¿sí? De la navegación, ¿sí? De la navegación de un software, ¿sí? El cual necesita tener una serie de nodos y unos conectores, ¿ya? Eso es lo que básicamente se debe tener en cuenta a la hora de crear un sistema de navegación. Entonces, una de las cosas que uno crea o realiza cuando está trabajando con un sistema de navegación, ¿sí? Espérenme y pongamos esta señorita en landscape y en modo carta nomás. Listo, allá. Listo, bueno, miremos acá. Bueno,
Entonces, cuando hace uno un sistema de navegación, el sistema de navegación debe ser definida precisamente como un proceso, ¿sí? Como un proceso sí, de navegación, como el proceso de la navegación de un software, en el cual ese proceso de navegación nos va a llevar en el punto precisamente de comprender, ¿sí? Comprender cómo se va a ir estructurando a nivel de rutas, a nivel de esquematización, ¿sí? El proceso de, digamos, de conectores y nodos que van a existir. Básicamente, cuando uno crea este tipo de sistemas de nodo, generalmente uno se debe acordar de esta información o de esta definición clara. Entonces, un sistema de navegación por lo general siempre va a estar vinculado a lo que es el hipertexto, ¿sí? Cuando hablamos de hipertexto, pues ya sabemos que el hipertexto, ¿sí?, es uno de los elementos preponderantes dentro de la hipermedia, ¿sí?, o dentro del sistema de información o sistema de documentos de texto, que nos va a permitir navegar precisamente entre una información y otra para poder ir encontrando pues unos resultados o una información que se deba trazar o se deba tener en cuenta para el manejo como tal digamos, de esa construcción de contenido que se piensa hacer, ¿ya? Entonces es importante que veamos esa evidencia de esa manera para poder solventar de manera clara cómo debemos crear un sistema de navegación, ¿ya? Adicionalmente a eso debemos partir en encontrar lo que son los tipos, ¿sí? ¿Qué tipos de sistemas de navegación podemos encontrar? Entonces, allí en los tipos de navegación vamos a encontrar distintos tipos de navegación, ¿sí? Existen unos más fáciles que otros, pero todos son válidos, ¿no? O sea, ninguno es distinto a otro, ¿ya? Entonces, voy a ponerlo acá en mayúscula, tipos de navegación, ¿sí? Y estos tipos de navegación, como les digo, parte realmente en el interés de comprender básicamente los diferentes tipos de navegación que existen. Entonces, ¿cuántos tipos de navegación existen en un sistema de navegación como tal? Existen 3 tipos de sistemas de navegación. ¿Listo? Entonces, estos 3 tipos de navegación van a tenerse en cuenta dependiendo de lo que se quiera trabajar. Entonces, básicamente quienes han trabajado o han realizado, digamos, trabajos que tienen que ver con el manejo de las páginas web, puede que las orientan hacia ese punto. Teniendo en cuenta que se aplica, digamos, en cierta manera a una página porque pues obviamente las páginas por lo general poseen de alguna manera el manejo de esa información, ¿sí? El manejo de información y pues obviamente parte de que se haga ese sistema de navegación como tal. Entonces, ya aquí, ya yo empiezo a diseñar cómo va a ser mi OVA. Entonces, acá, los tipos de navegación que puedo encontrar los tipos de navegación de tipo lineal, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo bien. Ahí, tipo lineal, ¿sí? Entonces, vamos a crear el tipo lineal, el otro que es de tipo cíclico, ¿sí? El otro que es de tipo radial. ¿Listo? Esos son los 3 tipos que vamos a encontrar y que pues de antemano usted deberá escoger, ¿cierto? En el sentido de cuál va a ser el sistema que usted va a ir seleccionando para su OVA. De tal manera que en este sistema lineal de acá, ¿sí? En este lineal, voy a quitar esto acá, vamos a poner esto rápidamente, entonces lo que vamos a colocar acá, entonces es el lineal. El tipo de navegación lineal es un sistema, ¿sí?, que permite que el usuario, digamos, que el usuario, ¿sí?, obtenga la información, ¿sí?, que obtenga la información pasando
pasando de manera, digamos, de manera secuencial cada contenido, ¿sí? Entonces, de pronto ahí no es muy claro o quizás se vuelve muy, diríamos, un poco, digamos, de pronto no se entiende muy bien lo que se quiere decir allí, pero al cabo de una imagen nos vamos a dar cuenta qué es lo que se quiere decir. Entonces, bueno, espérenme porque parece que esta herramientica no es que me ayude mucho. Entonces, vamos a tomar esta de acá, eso, y la vamos a poner acá. Listo. Bueno, tampoco es que haya ayudado mucho esta de acá. ¿Sí? Bueno, entonces, este sistema de navegación, ¿sí?, nos va a permitir precisamente crear esta información. Entonces, voy a tratar de mostrar por acá un sistema lineal. Voy a crear acá eh, una, una forma, ¿sí?, de explicación del sistema lineal. Lo voy a poner acá y voy a poner aquí un texto. Eso. Un texto lo vamos a poner aquí encimita y lo vamos a poner sistema lineal. ¿Listo? Listo acá. Y bueno, voy a explicar cómo podemos trazar un sistema lineal, ¿sí?, para que podamos comprender qué es lo que hace ese sistema lineal. ¿Listo? Porque aquí este estilo debía haber puesto. Ok, listo. Ahora vamos a mirar un sistema lineal. Entonces, un sistema lineal lo que hace es lo siguiente. Entonces, vamos a tomar que estas son básicamente las páginas de los objetos, ¿sí? Y lo que hace básicamente es crear, ¿sí?, vamos aquí, crear, digamos que todo esto es contenido. Entonces, vamos a poner acá otro, vamos a ampliarlo más. ¿Listo? Esto por acá. Fill no. Line, sí, line sí, estilo, range, eso, no, ajá, listo. Entonces, ese será un sistema lineal. Entonces, el sistema lineal lo que va a hacer básicamente es construir una serie de contenidos, llámese contenido 1, contenido 2 o escenas, si lo quiere llamar por escenas. Entonces lo que voy a ir creando es un escenario o digamos una unidad de competencia, ¿sí?, que también lo hemos hablado desde el punto de vista pedagógico. Entonces ahí tengo, digamos que trazar todas las escenas que voy a trabajar. ¿Sí? Acá, ahí, listo. Ahí, digamos que está ahí. Entonces, cuando yo trazo este tipo de cosas, entonces yo puedo decir acá que esto sería una introducción, ¿sí? Vamos a ponerlo en, en minúsculas. Entonces, esta es una introducción. Listo. Que después de la introducción, entonces yo hago, por ejemplo, eh, digamos un video o una explicación, ¿sí?, un video con una explicación. Luego, ¿qué hago? Luego de ese video, digamos que refuerzo con una historia, un ejemplo. Entonces, lo que estamos viendo acá, básicamente, es precisamente que nuestro sistema lineal va a ir dando la información de forma lineal. O sea, nunca voy a ir de un lado a otro o que el estudiante pueda salirse, digamos, de la secuencialidad. De tal manera que si yo construyo un menú, ¿sí?, el menú va a estar, digamos, va a estar organizado desde 1 a 10 y tendrá que ir pasando primero por todo el tema 1, luego por el tema 2, luego por el tema 3, luego por el tema 4, luego por el tema 5 y así hasta culminar realmente el OVA. O sea, no se puede hacer este OVA con sistema lineal. Cuando yo hago un OVA con sistema lineal, no puedo cambiar de tema, o sea, no puedo irme a otra unidad. Entonces se crearía todo el manejo de la unidad, ¿sí?, de esta manera o de esta forma. Listo, voy a ubicar acá porque quiero precisamente vincular esta información que coloqué, la vamos a poner acá abajito. Entonces, ahí.
Eso. Entonces, es un sistema, ¿sí? Es un sistema que permite, insisto, en realizar este proceso. ¿Ah? Entonces, lo que va a hacer básicamente es crear estas unidades. Entonces, yo aquí lo voy a poner para que quede más claro, porque de pronto dicen, no, es que tengo que hacer todas las unidades así. No, simplemente este es un ejemplo de unidad de competencia, ¿sí? Ejemplo de unidad de competencia. Entonces, que lo que estoy diciendo es básicamente que yo puedo tomar un tema, ¿sí? Un tema y este tema lo puedo colocar de esta manera, ¿ya? Y puede trabajar. Bueno, todo el OVA va construido así. Lo que pasa es que yo lo que estoy tratando de explicar acá es que yo este ejemplo unidad de competencia lo puedo trazar así, una introducción, un video, una historia, pero puede que otra unidad de competencia no empiece así, sino que empiece primero qué es, por ejemplo, qué es tal cosa, luego tipos de tal cosa, ¿ya? De tal manera que yo puedo organizar. Ahora, si es un videojuego, pues entonces acá tendré que poner reto 1, reto 2, luego reto 3, luego aquí la actividad de evaluación, ¿ya? Y pues obviamente, ¿no? Una de las cosas que yo no he colocado acá, pero que obviamente debemos trascender en cada unidad es que luego de tener ya todas todo el desarrollo del contenido, pues debo realizar unas actividades. Y de estas actividades, pues obviamente debo crear una retroalimentación, pues que vengan derivadas de, esa, de esas actividades, ¿cierto? Y finalmente luego viene lo que es la evaluación como tal. Entonces, esto es una de las cosas que no hay que olvidarnos nunca, ¿ya? Entonces, miren que el principio, el proceso de evaluación, ¿sí? Voy a extender un poquito acá y voy a poner esto aquí, ¿sí? Y voy a darle acá, entonces, para que quede mucho mejor, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer este proceso, luego, ¿cierto? De culminar. Entonces, si se culmina, ¿cierto? Y se hace de manera exitosa, entonces, si es exitosa, si es exitosa, ¿qué? Si es exitosa, ¿qué? Si es exitosa, pues la evaluación que haga el estudiante o el usuario, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, lo que va a suceder es que va a pasar, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá, perdón. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a pasar a la siguiente unidad de competencia, ¿sí? Entonces, y volverá a suceder el mismo proceso, ¿cierto? Pero de manera secuencial. Entonces, este es el sistema lineal, esto es lo que podríamos referir como un sistema lineal, ¿sí? En el cual ese sistema lineal va a contener, digamos, esa forma o esa situación, ¿sí? En la cual debe sí o sí manejar, digamos, esa situación digamos, de secuencialidad de la navegación. Entonces, importantísimo ir pensando cómo voy a crear yo el sistema de navegación. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el primer sistema, que es el sistema lineal. Entonces, el sistema lineal lo que nos trae, vuelvo insisto, es que haya secuencialidad en los contenidos, que haya secuencialidad en las actividades, y si culmina de manera eficaz la evaluación, entonces va a pasar a la siguiente unidad o al siguiente tema, ¿sí? Pero si no es eficaz, no es exitosa el manejo del sistema lineal, entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que regresarse nuevamente, ¿cierto? Regresar nuevamente y volver a repetir, aunque sea desde el punto de las actividades, volver a retroalimentar, volver a hacer la evaluación y hasta que cumpla con un número exitoso de evaluación, ¿sí? Un 50%, un 60%, no sé, ahí dependerá pues de cómo se tenga construido el OVA, pues va a pasar a la siguiente unidad. Entonces ya tenemos un primer sistema que es el sistema lineal. ¿Listo? El siguiente tema, y de una vez copio y pego, ¿no? Copio y pego de una vez. Entonces, el siguiente tema o siguiente sistema es el sistema cíclico. Entonces, el sistema cíclico, el sistema cíclico va a partir precisamente de qué es lo que quiero yo representar en un sistema cíclico. Bueno,
aquí portrait, listo. Sí, porque no estoy utilizando esta parte y creo que landscape, pongámoslo legal, legal portrait, listo. Bien, entonces el siguiente sistema lo vamos a llamar sistema cíclico. ¿Por qué lo llamamos sistema cíclico? Porque el sistema cíclico tiene una gran diferenciación y pues como ustedes lo verán o lo entenderán, el sistema cíclico parte precisamente de una forma totalmente distinta, ¿sí? En el cual sus unidades de competencia, ¿sí? Entonces voy a ver cómo, bueno, vamos a ver si puedo mandar esto por acá. Vamos a ver si mando esto por acá, mando esto por acá, mando esto por acá, mando esto por acá. Bueno, me está haciendo un folgore estas líneas, pero bueno, ahorita las quitamos. Esta línea aquí, chao, esta línea acá, chao, esta línea, chao, esta línea, chao, y esta línea, chao, y esta línea, chao, listo. Listo, es para no estar perdiendo tiempo haciendo estos muñequitos y hacerlo más rápido. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente la cíclica? Entonces, la cíclica lo que hace es precisamente tener un ciclo. Va a tener un ciclo. Ese ciclo va a partir precisamente del manejo que se utilice o que se maniobre. ¿Sí? Voy a aumentar acá. Que se maniobre con respecto a cada material. Entonces, yo debo crear mi material correspondiente al uso que yo quiero especificar. Entonces, digamos que aquí va mi introducción, acá va mi video explicación, acá va mi historia, ¿sí? Acá van mis actividades, por acá va por acá va lo que es la retroalimentación. Bueno, vamos a mover esto por acá, para que no me afecte. Listo. Entonces aquí va la retroalimentación y por acá va la evaluación. Entonces, ¿qué es lo que hace el cíclico? Entonces, el cíclico, ¿sí? Voy a ponerlo acá. Entonces, este sistema, ¿sí? Este sistema de navegación, realiza el proceso de los contenidos y de las actividades de forma libre, ¿sí? De forma libre para el usuario, pero sin salirse de la unidad de competencia. ¿Ya? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que quiere decir el profe con esto? Entonces, básicamente lo que hace el cíclico es que yo puedo pasar, digamos, o puedo realizar, entonces voy a quitar esto acá, entonces acá iría mi unidad de competencia. ¿Listo? Aquí iría mi unidad de competencia. Mi unidad de competencia es estos elementos que he colocado allí. ¿Listo? Estos elementos que he colocado ahí son mi unidad de competencia. Un video, una historia, unas actividades, bueno, etcétera. ¿Listo? Yo he hecho ahí como medio, no soy como muy bueno para hacer esta parte de cosas. Bueno, es que tampoco ayuda mucho el esquema, pero bueno, digamos que aportaría, ¿no? Entonces lo que hace básicamente mi unidad de competencia es que yo puedo, ojo lo que voy a hacer, yo puedo tomar mis páginas, ¿sí? Espérenme a ver si puedo arreglar esto. Creo que aquí consten, ajá, consten, ajá. Bueno, no es que sea muy bonita, pero bueno, ahí. Eso, ahí. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto y vamos a borrar. Listo. Entonces lo que voy a hacer básicamente o lo que explica el ambiente cíclico es que usted puede realizar
¿sí? Usted puede realizar. Ujú, listo. Usted puede realizar la utilización, digamos, o la realización de este esquema, ¿sí? Dentro de la unidad de competencia, puede hacerla de forma cíclica. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ir, puedo ir dentro de mi unidad de competencia, o sea, dentro del manejo que yo le vaya a dar, yo puedo ir, puedo ir de la introducción a la del video de explicación, como puedo ir del video de explicación a la evaluación, o puedo ir de la historia a la evaluación, o puedo ir de la retroalimentación a la historia. O sea, hay un libre albedrío, llamémoslo de esa manera, hay un libre albedrío entre el manejo, digamos, de la unidad, ¿sí? Y digamos que hay una libertad que existe en cada uno de los elementos. Pero, pero, yo no puedo irme a otra unidad de competencia, ¿sí? No me puedo ir a otra unidad de competencia si no he cumplido con esta. ¿Sí me entiende? Entonces, se sigue cerrando, digamos, se sigue teniendo coherencia, digamos, en que yo manejo mi unidades acá, o sea, yo puedo, por eso se llama cíclico, porque yo puedo hacer cíclico esto, puedo llevar cíclico y puedo regresarme, ¿sí? Si quiero me puedo regresar o no. Aquí pues lastimosamente no me da las líneas que quiero, ¿sí? Quiero unas líneas más onduladas. Vamos a ver si esto me ayuda, ¿sí? Pero lo que quiero es precisamente dar a entender eso, que yo puedo ir, eso, exactamente, entonces yo puedo ir de acá a acá, ¿sí? Pero también puedo regresarme, ¿sí me entiendes? O sea, también puedo ir al regreso como tal de la información. Ahí, exacto, eso es lo que quiero dar a mostrar. Entonces yo puedo tomar, digamos, la retroalimentación y puedo ir tranquilamente a las actividades, ¿ya? Pero puedo regresarme o puedo seguir o continuar, ¿ya? En el lineal, lastimosamente, en el lineal, bueno, acá se dan cuenta, en el lineal no, en el lineal voy avanzando, no hay un punto de regreso, ¿sí? A veces uno lo coloca, ya de programador como tal, uno lo coloca, pero por lo general uno no lo hace, por lo general. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el lineal? Que el estudiante debe volver desde el principio para poder volver a retomar toda la unidad, ¿sí? Uno retoma toda la unidad desde el principio. Esa es la gran diferencia. Que yo para poder pasar, si no alcancé, si no cumplí la evaluación, debo volver desde la introducción. Vuelvo a la introducción, vuelvo al video explicatorio, vuelvo a la historia, vuelvo a las actividades, y regreso. O sea, no hay un punto de regreso. Si se dan cuenta, no existe un punto de regreso. En el cíclico no, en el cíclico hay un punto de regreso, ¿ya? Y ese punto de regreso me permite a mí, ¿sí? Poder reevaluarme en cuanto a los conocimientos o que el estudiante se reevalúe en los conocimientos, ¿sí? Y poder comprender que si aprendió o no aprendió lo que tenía que aprender, ¿ya? Entonces, esa es la importancia, digamos, de ese cíclico, ¿ya? De poder comprender cómo se hace desde el ciclo como tal. Entonces, espérenme, terminamos aquí de colocar colocar esto para que nos muestre como tal, eso ahí. Y esta que iría de acá, aquí, ajá. Ya, vamos a poner por acá para que nos quede mejor. Listo. Ya, y asimismo yo puedo estar en la introducción, pero asimismo puedo regresar. ¿Listo? Bueno, las líneas no es que me ayuden mucho, pero básicamente esa sería como la explicación que daríamos en un sistema cíclico. Entonces, un ejemplo de unidad de competencia sería esta. De tal manera que lo importante es que quien nos hace el rompimiento del ciclo es quien, es la evaluación. Entonces, la evaluación es la que nos va a romper el ciclo allí, ¿sí? Hace el rompimiento y este rompimiento pues obviamente nos lleva
a la siguiente unidad nos lleva a la siguiente unidad de competencia. Entonces acá nos lleva a la siguiente unidad de competencia, ¿ya? Entonces sí es importante ir teniendo en cuenta ese proceso. Entonces este de acá ya nos llevaría acá. Entonces ahí ya digamos que saldría de esta unidad, se rompería y llevaría a la siguiente unidad de competencia que en este caso pues se marcaría como la siguiente unidad, ¿cierto? Una unidad 2, unidad 3. Esa es la importancia del cíclico con respecto al lineal. Entonces, hay gente que le gusta el lineal, por ejemplo, un lineal puede ser, por ejemplo, un OVA tipo tutorial. Un OVA tipo tutorial a mí me gustaría mucho que fuera de tipo lineal, ¿ya? Pero, por ejemplo, si es un videojuego, me gustaría que fuera de forma cíclica, donde yo pueda tomar, digamos, exista, digamos, en una unidad de competencia, existan 3 misiones. Y si yo quiero arrancar con la misión 3, perfecto. Siempre y cuando me lleve una sumatoria de aciertos y fallas o algo, y yo poder tranquilamente trabajar, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver ya en el desarrollo como tal, qué herramientas me permiten hacer este sistema, qué herramientas me permiten hacer este sistema, y así sucesivamente. ¿Listo? Vamos a ver otro punto, ¿sí? Esencial, y es el otro sistema. Entonces vamos a copiar este, creo que este me sirve más. Voy a copiar este señor, me lo voy a traer para acá, ¿ya? Y ahora el sistema que vamos a mirar es el sistema radial. Entonces acá lo vamos a poner sistema radial, y lo que hace el sistema radial específicamente es trazar, digamos, la información de ese sistema como tal. Entonces, ¿qué hace el sistema radial? Entonces, el sistema radial permite, ¿sí? Realiza el proceso de contenidos, ¿sí? De manera libre, ¿sí? De manera libre en todo el OVA, ¿sí? En todo el OVA, correspondiendo a que puede realizar las evaluaciones en cualquier momento, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, porque yo decía que se va a volver un poco más complejo esto, porque ya básicamente el sistema radial no le importa tanto el contenido que exista, el contenido que exista, vamos a desagrupar, ¿sí? Entonces, el contenido de cada unidad puede trabajarse de manera libre, totalmente libre, sin ningún problema, sin ningún propósito, ¿sí? Ahí, vamos a enfocar acá, ahí, listo. Entonces, ya el sistema como tal se vuelve un sistema tipo, ¿qué se podría hacer? Ahí como lo podríamos hablar, lo podríamos decir que es un sistema libre, un sistema libre. Entonces, lo importante es que se traza un OVA o se traza la información del OVA o el dato del OVA. Y lo importante es que las unidades de competencia, ¿sí? En conjunto con sus voy a poner acá, unidad de competencia, unidad de competencia, unidad de competencia, ¿sí? Unidad de competencia y unidad de competencia. Pongámonos 5 ahí. ¿Listo? Entonces, acá, estas unidades de competencia, ¿sí? O temas, si lo quieren llamar, o unidades de cada tema que van a trabajar, no les importa básicamente dónde esté el usuario, dónde está, ¿sí? Lo que importa es que realice el trabajo con el OVA, ¿ya? Y que lo haga así, o sea, y que cada unidad se pueda interconectar entre sí. Yo puedo interconectar, ¿sí? Yo puedo interconectar esta con esta, ¿sí? Esta con esta, ¿ya? Ahí yo puedo interconectar esta unidad con esta, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, existe, digamos, una interconexión. Voy a poner aquí estas líneas para que sean como
más se maniobren un poquito más. Creo que esta era así. Bueno, vamos a eliminarla. Vamos a eliminar esta para que quede un desorden. Entonces, lo que estamos hablando acá es, dependiendo, pues las unidades de competencia dentro de ellas también va a ser lo mismo. Van a estar interconectadas entre sí, ¿ya? Pero cada unidad también lo que va a permitir es que exista esa conexión, ¿sí? Que exista esa conexión entre cada una de ellas. Entonces, yo, por ejemplo, aquí yo le digo, oiga, sí, mire, esta se va a conectar con esta, ¿sí? Vamos a ver acá, ¿listo? Esta se va a conectar con esta se va a conectar con esta, ¿ya? Y obviamente pues se conecta con el menú, ¿ya? Y asimismo esta se conectará con esta, luego se conectará con esta de acá, luego se conectará con esta de acá, ¿sí? Ahí pongámoslo acá, ahí, ¿sí? Se conectará con esta, obviamente, que ya está interconectada, y entonces va a haber, digamos, un libre albedrío de esa comunicación como tal. Y lo mismo sucederá pues con el menú general. Entonces se conectarán acá, esta con esta se conectará con este, y bueno, así sucesivamente. Entonces, ¿por qué se llama radial? Precisamente porque hace especie de una malla o especie de una telaraña, ¿sí? Entre unidades de competencia. Y obviamente dentro de cada unidad de competencia, ¿sí? Yo vamos a ver esto por acá, vamos a ponerlo ahí lo más pequeño. Entonces, bueno, este no es el más apreciativo, esta sí sería más correspondiente, ¿sí? Ahí, ajá, ajá, listo. Eso. Entonces, ¿qué es lo que pasaría dentro de una unidad de competencia? Entonces, dentro de la unidad de competencia, supongamos que existen tres elementos o cuatro elementos o cuatro escenarios, como los queramos llamar después que ya empecemos a trabajar, ¿no? Yo lo llamo escenarios cuando estoy creando una historia, ¿no? Una historieta y eso. Entonces, lo mismo cuando estoy aquí en este ambiente, lo mismo va a pasar. Entonces, este se va a comunicar con este se va a comunicar con este señor, este mismo, se va a comunicar con ¿ya? Y obviamente, pues se comunica con el menú de la unidad de competencia, ¿ya? Y asimismo este se conectará con o sea, no va a haber una rigurosidad de que el participante o el usuario necesite específicamente pasar secuencialmente o digamos cíclicamente algo, sino que pueda poder maniobrarse, ¿sí? E incluso puede estar ubicado acá y tranquilamente de ahí puede pasar a otra unidad de competencia sin ningún problema, ¿ya? Por eso actualmente, digamos, este sistema es un sistema, digamos, que se puede trabajar, pero que hay que tener mucho cuidado cómo poderlo programar o cómo poderlo manejar. Entonces sí tener muy en cuenta ese nivel de programación, ¿ya? Entonces, una tarea que tienen ustedes ya esta semana, que ya ustedes lo deben estar trabajando, es precisamente tener en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta lo que es el manejo del formato de análisis 2 o formato B, ¿cierto? Del análisis, donde yo ya debo especificar realmente qué es lo que quiero, ¿sí? Qué es lo que quiero trabajar en ese formato de análisis B. Y ahora sí ya empezará a hacer diseño. Entonces yo le preguntaría a usted, bueno, ya con el OVA que tienen formado, ¿cierto? ¿Cuál es el sistema que a usted le interesa trabajar? Entonces dice, ah, no, mire, el sistema que a mí me interesa trabajar es el sistema lineal. Con este sistema lineal, pues trazaría, digamos, la información que tiene que ver con el sistema. Entonces es un OVA tipo tutorial, entonces lo voy a hacer así, o de pronto es videojuego, entonces como es un videojuego puede tener muchas ramificaciones, y bueno, cualquier punto de vista que usted puede tener en cuenta o se puede maniobrar en ese aspecto. ¿Listo? Bien, entonces este es un punto esencial, voy a descargar o más bien a guardar, ¿sí?
Ya está guardado, listo. Mirámoslo por acá. Entonces, yo ya les entregaré la imagen para que la tengan en cuenta. Sí, mirarán la imagen. Por aquí creo que la tengo. No, upa, no, sí, aquí. Unidad de proceso. Diseño. Aquí está. Ahí está. Bien, listo. No, no se preocupen. Ahorita exportámoslo para que sepan que nos quedó bien. Exportar. Mentira, antes de exportar, como lo que mole por acá. Sí, rápidamente. Udenar logo. Hombre, este loguito ahí de rapidez. Listo, entonces esa sería digamos, la consecución como tal de entender el sistema de navegación que vamos a trazar. ¿Ya? Cualquier duda, no duden en escribirme en el transcurso del día, ¿sí? Para que precisamente puedan de pronto solucionar dudas o comentarios, ¿sí? De lo que estamos hablando en este preciso momento. Bien, listo. Bien, entonces ahora sí, Fire Sport PNG. Vamos a guardarlo en PNG 100% y listo, ya ahí está exportando. Vamos a exportar acá, ordenar, electiva, proceso, diseño y guardar. Listo, ya, ahora sí, ya voy acá. Aquí tengo mi sistema de navegación y ahí está explicado lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Listo? Bien, listo. Entonces, eso es digamos, el paso esencial que debe hacer. ¿Listo? Entonces, no sé si quieren, voy a ir a, digamos, bueno. Entonces, la primera tarea, ahora sí, hacer el formato B de análisis. ¿Sí? Y durante esta semana ir haciendo de una vez cómo va a ser el sistema de navegación que van a trabajar, si es lineal, cíclico o radial, ya con los temas o contenidos que tienen que haber hecho o que tienen que ir haciendo. Por lo cual, ya esos son dos talleres que van a ir ya de la mano. Por eso, insisto, de que se pidió grupos de 3 personas. ¿Por qué? Porque mientras una persona está haciendo el formato de análisis B, otra persona debe estar ya pensando en el sistema de navegación y viene la tercera tarea. Por eso esto es así, esto es rapidito para poder ir haciendo cosas que verdaderamente sean prácticas. Entonces, listo, ya tendrían, entonces, ¿cuál es el trabajo? Vayan a Draw.io y empiecen a crear su sistema de navegación con respecto a su OVA. Bien, ahora, luego de que ya tenga mi sistema de navegación, yo les decía, hay que empezar a hacer la maquetación. Entonces yo les decía a ustedes, en esa maquetación, piensen en crear o utilizar unas herramientas de maquetado, que ya en la clase anterior también había explicado. Yo voy a tomar este sistema de maquetado, ¿sí? Que a mí me gusta, bueno, mentira, no he trabajado mucho Figma, sin embargo Figma aporta, digamos, esencialmente a muchas cositas interesantes. Y lo que vamos a hacer es precisamente una forma de trabajar en Figma. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Voy a crear un nuevo archivo, un new file. ¿Dónde está? New file, aquí está. Listo, ahí me apareció un title. Ahorita le cambiamos el nombre. Ya está cargando. Entonces Figma, lastimosamente hay que trabajar en línea. Es un contenedor más que todo, entonces todo lo manejamos desde en línea. Pero básicamente lo puedo utilizar. Entonces aquí ya voy a empezar a hacer diseño de maquetación, ¿sí? OVA. Voy a poner esto que es un ejemplo como tal. ¿Listo? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Básicamente lo que vamos a hacer es tener en cuenta las páginas. ¿Sí? ¿Cómo voy a empezar a trabajar las páginas con base al manejo que voy a ir haciendo? Entonces, por ejemplo, una primera página podría ser la estructuración de un menú. ¿Ya? Pero antes de eso, yo soy de los que pienso que hay que hacer algo que se llaman assets. Hoy ya lo llamamos así, assets.
¿Qué son los assets? Son como las herramientas o las cositas que uno utiliza para poder como maniobrar todo lo que se viene de aquí para abajo. ¿Qué tipo de herramientas usted utiliza para la construcción de diseño? Entonces, lo primero que usted construye son el uso de los colores. ¿Qué tipo de colores maneja usted? Eso es lo primero que usted debe especificar. Lo segundo que debe especificar usted es el manejo de qué? El manejo de lo que es la parte de la tipografía. Entonces, ¿qué tipografía va a utilizar para su OVA? Lo tercero, digamos, que usted maniobra después de los colores y la tipografía, es el uso de los márgenes. Entonces, uso de márgenes. ¿Qué tipo de márgenes va a tener, por ejemplo, un título? ¿Qué tipo de márgenes tendrá un subtítulo? ¿Qué tipo? ¿Ya? Y eso es bueno tenerlo allí para información de lo que se me viene a futuro. Y hasta aquí voy a explicar. ¿Para qué? Precisamente para no abordarles tanto contenido y que queden locos después más adelante. Entonces, los colores, básicamente los colores se distribuyen de dos maneras, que no se puede perder esta connotación nunca, y que ya hoy los diseñadores lo piden que se haga de manera adecuada. Hay que tener en cuenta unos colores primarios y unos colores secundarios. De pronto ustedes dirán, ah, no, yo ya los conozco, el rojo, amarillo. No, eso no son lo que estamos pidiendo. Ya voy a explicar para que sea más concreto lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Colores primarios y colores secundarios. Voy a explicarlo con el menú, ¿sí? Para que quede más claro lo que quiero decir. Entonces voy a crear ahí un frame, creo. Puedo crear un frame. Ajá, listo. ¿Qué es un frame? Ya una primera página. Entonces voy a construir una página aquí. A esta página le voy a poner, en vez de frame, que se llame, por acá creo que es, donde es que me deja permitir cambiar este nombre. Renombrar aquí. Entonces aquí le voy a decir escena 1. ¿Sí? Escena 1. ¿Ya? Estamos haciendo escena 1 de quién? De este menú. Entonces el menú puede tener varias escenas, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quiera hacer en el menú. Entonces, lo primero que yo debo hacer es, bueno, ¿por qué hay que hacer estos assets? ¿Y por qué pongo primarios y secundarios? Porque básicamente en el menú, ¿sí? Bueno, en cualquier página, ¿no? ¿Qué pasaría si yo a este menú, ¿sí? Le digo, bueno, vamos a crear aquí un rectángulo, un fondo? Entonces yo vengo y le coloco este fondo y vamos a ver que el fondo que yo le coloco para mí es este color, este. ¿Sí? Para mí ese es el fondo. Yo digo, ah, mire, este es el fondo que yo voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con este color? Va a pasar algo muy interesante y es que usted debe tener en cuenta de que hoy existen muchas personas con un proceso de una enfermedad visual que es el daltónico. Y el daltónico generalmente tiene 5 niveles de ser daltónico. Hay 5 niveles, creo. No, bueno, no recuerdo muy bien. Pero sí, si usted le pone este color a un daltónico, cuando él lo vea, este color generalmente va a ser un color amarillo para él o un color gris. Generalmente los rojos tenues para un daltónico se representan en colores grises. Ahora, si el nivel mayor de un daltónico es muy alto, pues precisamente esa daltonía le va a afectar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con eso? Estoy diciendo lo siguiente. Entonces yo lo que hago en el ASEX es decir, oiga, mire, yo voy a crear mi primer color, ¿sí? Mi primer color será este. Este es el color esencial que yo voy a trabajar. El color esencial es este, ¿sí? Digamos de fondo. Y los elementos que vienen después de ese, o digamos el otro color primario que voy a utilizar, es el blanco, digamos. Ahí. Esos son mis dos colores primarios. Pero en caso de que una persona le afecten estos dos colores, ¿sí? O este color, entonces yo debo planear para crear otros dos colores. O sea, en caso de que
de que se afecte la persona con esos dos colores, entonces yo le digo, bueno, si es un daltónico o es una persona que de pronto tiene problemas, entonces yo utilizo ese color. Sí, creo que me estoy haciendo entender, ¿no? Entonces, eso ¿qué va a pasar en el menú? Entonces yo en el menú tendré que colocar un botón de cambio de color, que es muy sencillo hacerlo, eso no tiene ciencia, ¿cierto? Yo puedo crear aquí un botón, ¿cierto? Ahí puedo crear un botoncito y yo ahí en ese botón le digo cambiar color, por decir un ejemplo. Bueno, perdón ahí. Bueno, parece que no me ha dejado. A ver qué hice yo ahí mal. Eso. Ahí. Y ya esto ya lo podemos hacer. Después interacción, inspectar. Listo, muy bien. Diseño, muy bien. Listo. Bueno, entonces acá voy a colocar un texto y que yo le diga aquí cambiar color. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y esto que estoy hablando hoy, esto es una cosa que debería pasar ya en el software educativo. ¿Por qué? O en cualquier software que tenga que ver, pues obviamente desde el punto de vista del usuario. Esto es lo que generalmente estoy tramando acá, es lo que generalmente llamamos hoy diseño UX o la experiencia de usuario como tal. Por lo tal, yo debo crear, qué raro. Ay, Dios mío. Bueno, he hecho mal la combinación. Ese es este y es este. Bueno, listo. Entonces, ahí quiero como marcar estos, pero no me deja. Entonces, me pone mucho lío para hacerlo. Bueno, entonces, lo que quiero dar a mostrar con esta explicación es que debemos crear los haces, ¿no? Estos haces hay que crearlos adecuadamente, explicando básicamente tener esa explicación lógica. Yo no me voy a meter a hablar de cómo combinar estos colores, porque para eso usted ya tuvo que haber visto una materia de diseño gráfico. Y si no la ha visto, me comenta por interno y pues de pronto nos hacemos una videollamada por allí y yo les colaboro con eso. Bien, el uso de la tipografía también es adecuado. Entonces, por ejemplo, si yo sé que voy a trabajar, debo de una vez argumentar qué tipografía voy a trabajar. Entonces yo, digamos que diría, hombre, mire, yo voy a trabajar Roboto, un ejemplo. ¿Ya? Si es Roboto, ¿sí? El tipo de texto Roboto, por aquí creo que está, mírelo, ahí está. Entonces yo pongo Roboto regular, por ejemplo. Roboto regular, ¿sí? La pongo en un tamaño bastante grande si quiero para tener connotación de la herramienta o del manejo que voy a hacer, roboto regular, y le digo incluso de cuántos puntos voy a trabajar la herramienta. Entonces yo le digo, su roboto regular la voy a trabajar en 18 puntos, ¿sí? O en 12 puntos, ¿sí? 12 puntos, ¿sí? La ubico allí, busco aquí el número 12 y voy dando como la información de lo que voy a empezar a trabajar. 12 puntos y qué color va a tener la letra. Entonces yo digo, y el color que va a tener esta letra, entonces me copio esto, pego esto y lo llevo acá, ¿ya? Entonces, este color que puede ser, lo puedo trabajar, digamos, si es un color blanco con rojo, entonces yo digo, no, mire, el color que voy a trabajar es un color eh, azul, un ejemplo, ¿no? Ahí, ¿ya? Bueno, y ahí yo puedo hacer un Loren, de hecho un Loren Ipsum, podría hacer hay un Loren Ipsum, no sé si acá me deja hacer un Loren. Generalmente algunas herramientas hacen un Loren Ipsum y puedo representar el tamaño y el tipo de la, de la, del robot, ¿ya? Entonces puede hacer acá, busque acá, aquí algo que se llama generador, ¿sí? Generador de Loren Ipsum, y hay una paginita que es es lipsum.com, ¿listo? Y ahí usted puede generar aquí párrafos o palabras o bytes. Por ejemplo, yo quiero hacer un lipsum de 20 palabras, digamos, un Loren de 20 palabras y que comience con Loren.
genero un Loren ipse y miren, aquí están mis 20 palabras. Las copio, ¿sí? Como para que usted vaya teniendo consecución de lo que está haciendo. Y ahora sí, la pego acá, ¿ya? Aquí, para que no me quede así, creo que aquí hay una cosa que es file, por aquí, no sé si me permite, bueno, voy a buscar porque yo sé que me permite hacer cositas interesantes allí, entonces algo me falta por colocar para que no me quede este señor así. ¿Listo? Bueno, ya, listo. Entonces miren que yo ya le digo, mire, esto es digamos, una de las cosas que voy a trabajar. Y entonces yo esto puedo decir que, y de hecho lo puedo poner acá, ¿no? Lo puedo poner acá y le puedo decir que esto es para el párrafo. Y digamos que yo voy a utilizar robotobol, ¿sí? Robotobol, entonces marco busco robotobol acá. Y este robotobol será para los títulos. Es decir, para los títulos lo marcaré en 18px, ¿ya? Este es 18px, ¿ya? Y si es un título lo voy a poner en color blanco. Entonces yo eso tengo que irlo pensando ya, ¿no? ¿Cómo voy a ir cuadrando? Esto, bueno, esto está muy clásico, ¿no? Si fuera para niños, entonces tendría que buscar dentro de las fuentes que necesito, ¿sí? Voy colocando las fuentes y las puedo descargar. Ya eso lo podré explicar en otra clase de cómo descargar fuentes y irlas colocando y todo ese tipo de cosas. Entonces, tengo títulos, tengo el párrafo. Entonces, por ejemplo, si quiero subtítulo, entonces si ya quiero subtítulo, entonces voy a copiar esto, control C, control V. Entonces digo, bueno, yo quiero un subtítulo. Entonces, como quiero un subtítulo, entonces el subtítulo no va a ser de 18, sino que va a ser de 14, por ejemplo. ¿Ya? Entonces voy argumentando, entonces, voy adecuando, digamos. Entonces ya aquí el azul no será el mismo, sino que puede que sea un azul más claro, ¿ya? El 14, bueno, ya digamos que no sea roboto. Entonces yo digo, bueno, no va a ser roboto, entonces ahora lo que va a hacer es un romanesco. Ahí. Entonces si es un romanesco, entonces le digo aquí, va a ser de tipo romanesco, ¿ya? Tipo romanesco. Entonces obviamente adecuaré un tema, ¿sí? Una forma de hacer el romanesco, entonces lo hago acá, hago el romanesco, ¿sí? Y mire, entonces, ¿qué está bien? No, no está bien, obviamente, pero les estoy dando la explicación de cómo voy cuadrando ya los assets que voy a ir necesitando. Entonces miren, ya tengo assets de tipografía, assets de colores, ¿sí? Básicamente, si ustedes miran, utilizan la herramienta de Figma. Miren que yo lo que estoy hablando, miren, ya está aquí. Por ejemplo, colores. Miren, aquí yo estuve ya haciendo algo muy parecido. De hecho, yo puedo hacer diseños de botones, que también no lo he hecho. Pero, por ejemplo, yo puedo hacer aquí botones. Entonces, yo puedo construir botones y ir trabajando los botones como tal e irlos manejando con respecto a lo que necesito. Entonces, yo puedo ir construyendo, ir diseñando botones y así me da la libertad de precisamente ir adecuando. Las márgenes, entonces lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuántas márgenes voy a ampliar. Entonces voy creando la margen, voy diciendo qué se hace. ¿Listo? Esto que estamos haciendo acá, vuelvo y digo, esto es diseño actual, esto es lo que se pide hoy, no estoy diciendo, no estoy exagerando nada, esto es lo que se pide hoy. Entonces, el siguiente taller que usted debe tener, o el siguiente parte es, vaya construyendo los colores, la tipografía, el uso de márgenes, ¿qué me hace falta acá? Por ejemplo, el diseño de los botones, entonces, ¿cómo van a hacer el diseño de los botones? Se lo digo porque créanme que yo he visto los errores que están pasando hoy con los OVAs y que no les enseñan esto. Entonces vayan creando diseño de botones, por ejemplo, el tamaño de imágenes. Entonces acá el tamaño de imágenes, ¿sí? Ya explicaré eso para que lo hagan con calma. Entonces tamaño de imagen, entonces por ejemplo si es una imagen, qué tipo de imágenes va a utilizar, si van a ser logos, si van a ser banners, entonces qué tamaño deben tener. Entonces acá usted creo que puede utilizar el elipse, por ejemplo el elipse, este es para logo, perdón, para perfiles.
tamaños de perfil. Entonces usted ahí estipula, entonces dice no, acá. Entonces yo digo, yo quiero que la imagen sea 64 por 64. Entonces aquí yo puedo poner acá control C, control V rápidamente, y acá entonces pongo imagen tipo logo, por ejemplo. Si es una imagen tipo logo, entonces listo, tipo logo. Entonces, ¿cuánto tiene ancho? Entonces ahí width tendrá de ancho 64 px, ¿sí? Y de alto, ¿sí? Tendrá 64 px. Si lo mira, entonces ya tengo una imagen hecha. ¿Qué más imágenes necesito? Entonces, necesito una imagen de tipo banner. Entonces ya la puedo poner así, ¿sí? Y eso que pues estoy siendo exagerado, ¿no? Entonces acá, ¿cuál será esa imagen de tipo logo? ¿Qué tipo de tamaño tendrá? Entonces ya ahí tendré que colocar imagen tipo banner, ¿sí? Tipo banner. Entonces, ¿cuánto tendrá de ancho? ¿Cuánto tendrá? Entonces voy a poner XX y XXPX. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tendré de ancho? ¿Cuánto tendré de alto? ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Botones, entonces haré el diseño del botón. Si yo quiero que el botón sea alargado, sea angosto, sea redondeado. ¿Ya? Y eso, todo eso se lo va Figma. O sea, no se vaya a preocupar de que Figma no le dé ese tipo de cosas. ¿Ya? El interés es que usted tenga muy cuadrados los assets, haga muy bien los assets, vaya buscando, trate de ver todos los componentes que va a utilizar. Yo he trabajado solamente imágenes, botones, tipografía, por ejemplo el tamaño de un video. Entonces, si voy a utilizar videos, pongo acá videos y voy explicando cómo se hace el video. Eso es todo, muchachos. Con eso yo creo que hemos dado como un par, pues como he sido más rápido, pues explicando esto, ha sido muy fácil explicarlo, muy fácil comentarlo. Creo que demos esta horita de clases, que creo que es suficiente, pues con todo lo que hay que hacer. Y vayan al COES, ahí ya van a tener los dos, van a tener el formato B, que ya creo que lo tienen. Van a tener las dos tareas abiertas, ¿sí? La primera tarea, formato B, el formato B, y la otra tarea que es el sistema de navegación. Vayan pensándolo, por eso se pidió grupos de 3, porque precisamente mientras uno va haciendo una tarea, el otro va haciendo la otra, el otro la otra, pero ojo, no es que el hecho de que cada uno haga una, no, sino que se lideren las actividades, que alguien se encargue de una actividad, pero que todos la hagan juntos, ¿sí? Porque van a necesitar siempre trabajar juntos. Ya, entonces trabajen juntos, pero que cada quien lidere las actividades. Eso pues ya lo hablaremos precisamente en esta semana en el grupo de WhatsApp, y ya les daré el paso a seguir para ya revisión de formato de análisis A, y ya vamos mirando eso. ¿Listo? Con eso, muchachos, nos vemos, cuídense mucho y quedamos pendientes. Chao, chao.